Bien, juventud, vamos a comenzar nuestro pensamiento sobre las ciencias, ¿verdad? En función de lo que uno observa. Cuando uno observa, tiene que aprender a mirar, a sacar conclusiones, a imaginarse lo que está mirando, a tratar de colocar parámetros a lo que está mirando, si es grande, si es chico, si se mueve rápido, si se mueve lento, si cambia de luz, cambia de color, cambia de temperatura, no cambia de temperatura, si se agita, no se agita, si sale vapor, no sale vapor. Siempre cuando uno observa alguna experiencia científica o algo, ¿verdad? Está obligado en la mente a empezar a acumular información y aquella que no tiene, buscarla. Y en función de lo que ve, tratar de generar una hipótesis, qué está sucediendo, qué sucede, se está dando vuelta al mundo, está cambiando, el calentamiento global tiene la culpa del medio ambiente, el desarrollo industrial, etcétera. Entonces vamos a compartir un documento para estudiar algo que ver los ojos, un movimiento. Entonces vamos a compartir nuestro cuadernito con pensamiento científico. Y con el pensamiento científico nos vamos a poner a jugar un poco. Vamos a limpiar un poquitito las ventanitas. Bien, pensamiento 100, me faltó una T. Me faltó una T. Bueno, todos entienden que es científico. Total, una T menos, una T más. A buen entendedor se dice. Bien, veamos un ejercicio 3. ¿Qué significa ejercicio 3? Tenemos 3 situaciones, por eso le puse 3. Toda vez que algo se mueve, está definida por un vector posición. Es decir, para que ustedes localicen algo que se mueve, voy a suponer que allá en el rincón de la muralla hay un zancudo, o más allá va caminando una hormiga, bien lejos para allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Es fijar la vista. Y fijar la vista es colocar, entre comillas, a punto, ¿verdad? Es colocar a punto un vector posición. Entonces, colocamos a punto, ¿verdad? Un vector posición. Este. Y cuando hablamos de la posición, cuando miramos donde está la hormiga caminando en la muralla allá o donde está parado el zancudo, ¿verdad? Tenemos que necesariamente tener un sistema de referencia, ¿verdad? Un sistema de referencia. Allí está nuestra hormiga, ¿verdad? Y colocamos un sistema de referencia que va a tener coordenadas X, Y, ¿verdad? U otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Un sistema de coordenadas, ¿verdad? Que va, sube o baja, y eso necesariamente a nosotros nos fija, ¿verdad? Nos fija, cuando tenemos esa masita allí, nos fija, ¿verdad? Esta masa que se mueve, ¿verdad? Vamos a colocarle una velocidad para alguna parte, para allá, se mueve una velocidad, ¿verdad? Por lo tanto tenemos un movimiento, y ese movimiento ahora, hoy decimos, el zancudo está parado, está ahí quieto, movimiento cero, velocidad cero, y los ojos están mirando en una dirección, allá al rincón del dormitorio, ¿verdad? Donde está parado el zancudo. Ah, pero ahora el zancudo voló. Chuca, hay que matarlo, que no nos va a picar. ¿Qué significa que vuele? Que cambia la posición. Va a estar acá, ahora va a estar, ¿verdad? En otro punto, va a estar por aquí, y para moverse de 1 a 2, ¿verdad?
transcurre un tiempo. Por lo tanto, siempre el movimiento está asociado a un tiempo. Siempre. Cuando algo se mueve, transcurre el tiempo. Por lo tanto, este vector posición R, que está referido al sistema de coordenadas, es una función del tiempo. Que es la ecuación que tenemos acá. Que como es un vector, tiene una componente en X que tiene un valor. Esta es la componente en X, que vale 3 veces el tiempo que usted está calculando. ¿Ya? Que vale 3 veces. Entonces esto vale 3 veces. Si está calculando en una hora, 3 veces, 3 horas, ¿verdad? 3 horas. Mientras que la componente en Y, ¿verdad? La componente en Y, que es esta, ¿cuál es entonces? Esta que se mueve para allá, componente en Y, que en este caso vale 1 más una hora, es decir, vale 2 horas. ¿Bien? Por lo tanto, ¿por qué se mueve? Porque transcurre tiempo. Por lo tanto, el vector es una función del tiempo. Y uno puede averiguar qué sucede, están trabajando acá en el tiempo en segundos, qué sucede en 1 segundo, qué sucede en 2 segundos, qué sucede en 3 segundos. Por lo tanto, colocamos este número acá y lo colocamos allá, ¿verdad? Entonces, tenemos 2 segundos, tenemos 3 por 2, entonces está ahora en 6, y acá tenemos 2 más 1, 3. Ahora aquí estamos en 3. Es decir, la pelotita cambió a 6 en X y a 3 en Y. Por lo tanto, se movió. Esto que se mueve ahora tiene un modelo. ¿Qué significa un modelo? Oye, se movió esa pelotita azul que está allí, así como tirabuzón. Se movió así en forma parabólica. Se movió en forma vertical hacia arriba. Se movió haciendo zigzag diagonal a la pantalla. Se movió dando vuelta, ¿verdad? Entonces el movimiento tiene una característica, ¿verdad? Que puede ser lineal, parabólico, hiperbólico, circular, exponencial, positivo o negativo, etcétera. Tiene una figura, ¿verdad? Tiene una figura. A esto podría, por ejemplo, darle tiritones y se mueve así, hacia abajo, ¿verdad? O bien se mueve como la célula creciendo, crece, ¿verdad? Crece en una dirección, o crece, ¿verdad?, en forma circular. Entonces el movimiento, que es función del tiempo, en definitiva, es una ecuación. Es una ecuación sinusoidal, como esta que está acá. Es una ecuación radial, como se emiten las ondas de radio. Es un movimiento, una ecuación lineal, ¿verdad? Una línea recta, es etcétera, ¿verdad? Entonces nos queda claro que cuando miramos, yo estoy mirando un árbol acá frente a la ventana y corre viento y está oscilando para allá el árbol y está para acá. Se devuelve y va para allá. Entonces yo digo, mira, el árbol tiene un movimiento, ¿qué característica? Oscilatorio. Está oscilando como un péndulo, ¿verdad? Pero al revés, así. ¿Estamos? Entonces, con la característica del movimiento,
¿verdad? Con la característica del movimiento, nosotros nos vamos con RT, ¿verdad? Nos vamos, dependiendo de la característica, ¿verdad? ¿Cuál es? Por ejemplo, aquí por arte de magia, vamos a tener un movimiento circular. Se dan cuenta sobre el sistema de coordenadas que nos generamos hace poco, ¿verdad? Con el sistema de coordenadas generamos un movimiento, dijimos una velocidad hacia allá, que es un vector. Este era el vector posición R, que estaba en función del tiempo. Esta fue la componente del movimiento R en X, y esta fue la proyección del movimiento R en Y. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta cosa se movió de aquí un poco más allá. Entonces hay un cambio de posición. Y eso es lo que a nosotros nos interesa analizar. Por ejemplo, movimiento circular. Allí tenemos las variaciones que tiene del movimiento la Tierra por efecto de la declinación, y tenemos la Luna dando vuelta, ¿verdad? Por lo tanto, este monito, tiene una velocidad, ¿verdad? Tiene un radio, tiene, etcétera, velocidades, la Tierra se mueve, todo se mueve. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros en el pensamiento? Oye, ¿cómo defino? ¿Cómo definir el movimiento? Dijimos, es la característica de una ecuación, de un modelo. Entonces, este movimiento es circular. Pero uno va a decir, mira, que el radio acá, el radio 1, es un poquitito distinto acá al radio 2, porque nosotros hicimos la Tierra circular y no es tan circular. Pero por las dimensiones y el tamaño, nosotros tenemos un radio más menos un delta de radio. Y ese es el valor del radio en cualquier instante t. Está escrito en forma matemática nomás, pero nosotros entendemos que para un lado va a ser R un poco menos y para el otro lado R un poco más, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso es relativo. Ahí ven ustedes que la Tierra está oscilando y cambia un poco el radio, se acerca más, se acerca menos, ¿verdad? Por lo tanto, podemos nosotros empezar a ecuacionar un movimiento circular. Y en un movimiento circular nosotros sabemos, ¿verdad?, que cambia el ángulo, ¿verdad? Entonces, en el movimiento angular, por eso se llama así por definición movimiento angular, porque cambia el ángulo. Y hay un recorrido por unidad de tiempo, ¿verdad? Y al recorrido por unidad de tiempo de un movimiento circular al recorrido respecto del radio, al recorrido, este es el ángulo. ¿Ah? Estamos en el gráfico espacio versus tiempo. Entonces, este es el recorrido. Entonces, este recorrido en realidad es un delta teta, porque hay un punto que parte y un punto que llega por un delta t. Pero nosotros dijimos que el recorrido, ¿verdad?, es
el ángulo 2 menos el ángulo 1, ¿verdad? El ángulo 1, partido por T2 menos T1. Y esto es lo mismo que decir, si acá estaba respecto de un sistema de coordenadas, estaba el ángulo 1 y ahora nos vamos a un ángulo 2, el ángulo que estamos viendo nosotros es 2, con el respecto al sistema de referencia, que este es el 0, menos 1, eso que está allá. Por lo tanto es θ. Y T2 menos T1, el tiempo 1 menos el tiempo 2 es T. Y esto es nuestra, ¿verdad?, velocidad angular. ¿Cuán rápido se fue la masa de aquí hasta allá? ¿Cómo varió este ángulo que le llamamos omega a la velocidad angular? Que puede ser constante o puede variar, ¿verdad? Si nosotros tomamos una piedra amarrada a una pita, le damos vuelta, la podemos hacer lento, o cuando están saltando la cuerda, ¿verdad? O lo podemos hacer bien rápido. ¿Está bien? Entonces, en una puede ser constante, pero si cambiamos la velocidad angular, ojo, aparece inmediatamente la aceleración angular. Es decir, si cambia la velocidad, si tenemos una velocidad angular 1 y cambia a una velocidad angular 2, inmediatamente aparece la aceleración angular. ¿Qué es la aceleración angular? Es la variación de la velocidad angular partido por el tiempo. Por lo tanto, es lo mismo que en el movimiento uniforme retardado acelerado, ¿verdad? Que tenemos la velocidad, tenemos la aceleración y tenemos la condición de espacio. Tenemos en condición de espacio, espacio ahora partido por tiempo, dijimos que era velocidad, y cuando hay cambios de velocidad, espacio partido por tiempo cambia a un espacio más grande para el mismo tiempo, espacio 2, espacio 1, tiempo, S2 menos S1, o V2 menos V1, porque si cambia el espacio, cambia la velocidad. Velocidad menos velocidad 1 nos da la aceleración, ¿verdad? La aceleración. Pero en movimiento angular, el recorrido es redondo, la velocidad es angular y la aceleración es angular. Pero la ecuación es la misma, el modelo matemático es el mismo. Nótese que el ángulo, como la circunferencia tiene 2 pi radianes, partido por la unidad de tiempo, porque va dando vuelta, hay un tiempo que pasa de aquí para allá, radianes partidos por segundo, ¿verdad? Es la unidad de la velocidad angular, porque radianes, 2 pi radianes es lo mismo que 360 grados por segundo. ¿Está? Entonces estamos hablando cómo cambian los ángulos o los radianes por segundo. Y también en la práctica de la ingeniería se usan las revoluciones por minuto. Número de vueltas, eso es R, revoluciones, que es igual al número de vueltas partido por minuto, también es velocidad angular. Esas dos cosas nos sirven para medir el ángulo cuando se mueve con el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un caso.
Alguien tira la cuerdita, alguien está jugando, ¿verdad? A hacer malabares, y el movimiento uno puede observar e incluso imaginarse movimientos tales que cuando esto está saltando, esto va para allá, para acá, ¿verdad? Y sin embargo aquí, ese movimiento lo podemos colocar circular, sube, baja, baja, sube, baja, sube, baja, o la plomada sube, baja, por la modificación de un ángulo. Entonces, allí está. Si uno le coloca un lápiz a la plomada, al peso, y una hoja de papel la mueve en el tiempo, va a ser ese monito que está ahí. Imagínense una hoja, esto tiene un lápiz, ¿verdad? Y el lápiz está rayando la hoja que se mueve con un tiempo. Por lo tanto, un movimiento circular de la variación de un ángulo también es una onda sinusoidal. Es un movimiento de, ¿verdad? Circular se puede representar por una onda que tiene amplitud y tiene una dirección. Y también se pueden transformar en un torque. Acá hacemos un torque, el brazo por una fuerza y levanta esto, la flecha roja una fuerza, que tira, suelta, ¿verdad? Se mueve el ángulo de la polea y esto sube y baja, por lo tanto hay un torque. La fuerza por el radio, ¿verdad? Que se genera un desplazamiento. Allí está. Acá lo representamos ahora con un monito, lo mismo que hemos visto, y tenemos de lo que estamos nosotros viendo. Acá tenemos una masita que va despacio, está en el punto 1, recorre un ángulo, θ, en un tiempo t, vamos a suponer que todo se ocurre en el mismo tiempo, en un mismo t, por lo tanto nosotros tenemos una velocidad, ¿verdad? Pero llegó en ese espacio más rápido. Y aumenta la velocidad a 2v, ¿verdad? Y después aumenta la velocidad a 3d. Por lo tanto, el omega, vamos a tener un omega 1 cuando partió y llegó a eso, un omega 2 cuando va de 2 a 3 y un omega 3 cuando va de 3 a 1. Por lo tanto, hay variación de la velocidad del ángulo, ¿verdad? Del ángulo. Si hay variación del ángulo 1, ángulo 2, aunque sean iguales, θ1 igual θ2 igual θ3, pero hay variación de la velocidad. Por lo tanto, tenemos tiempos distintos. Como se mueve lento, más rápido y más rápido, como hay varios omega, omega 1, omega 2, omega 3, es decir, hay variación de la velocidad angular en el tiempo, por lo tanto, existe en este movimiento una aceleración angular. Como existe la aceleración, ¿verdad?, angular, pueden haber dos ahora, porque tenemos variaciones del omega y tenemos variaciones del b. Varía el b, ¿verdad?, a 2b, a 3b, varía, y también varía omega, por lo tanto tenemos variaciones de la velocidad angular y tenemos variaciones de la velocidad tangencial, porque es tangente a la circunferencia. Por eso le llamamos aceleración tangencial. Pero dijimos que eso se puede, si le colocamos un émbolo acá, va y viene, va, colocamos un clavo con un plomo colgando, cuando llega arriba, el plomo está arriba, cuando llega abajo, el plomo está abajo. Entonces equivale a ese movimiento, ¿verdad?, a un movimiento de tipo ondulatorio. Por lo tanto, tiene frecuencia, tiene periodo.
tiene amplitud, tiene velocidad, ¿verdad?, de propagación de onda, tiene desfase, tiene un montón de cosas que podemos, de hipótesis, ir concluyendo que el movimiento circular acelerado que cambia tiene aceleración, ¿verdad? Entonces tenemos un movimiento circular uniforme acelerado, como tiene el título allí, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos sacando al observar simplemente algo que está dando vuelta. Movimiento circular uniforme acelerado que se apura un poquitito más. Le metimos la pata al acelerador, se dice, ¿verdad? Y el motor hace rum rum, significa que da más vuelta en menor tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos. Veamos, tenemos el movimiento, la masita, ¿verdad? Que está en una posición de un ángulo y según las definiciones que hemos visto, generamos la pelotita parte de acá, se desplazó un ángulo, esto lo hizo en un determinado tiempo, por lo tanto aparece el ómega, ¿verdad? Tenemos una velocidad tangencial, entonces tenemos una velocidad circular y tenemos una velocidad tangencial. Tenemos dos para la misma masa. Y además tenemos Profe, una aceleración centrípeta. ¿Sí? Dígame. profe, lo siento por interrumpir. ¿Qué era tangencial? ¿Por qué es tangencial? Porque como esto va a empezar a dar vueltas, eso ya es una velocidad, ¿verdad? Si esta pelotita la movemos hasta acá y colocamos la velocidad, ¿verdad? Aquí, es tangente al radio. Porque como el radio se permanece constante, la velocidad siempre va a ser tangente. Siempre. Por eso se le puso el seudónimo, llamémoslo así, o el apellido, velocidad tangencial, ¿verdad? Porque es tangente a su influencia. Mientras que la velocidad angular no es tangente a nada, simplemente está dando vueltas. ¿Ya? Ya, Lo gracias, que sí profe. vamos a buscar una relación más adelante entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. Porque cuando aumenta la velocidad angular, ¿verdad? Aumenta la velocidad tangencial o viceversa. Si disminuye la velocidad tangencial, disminuye también la variación del ángulo al mismo tiempo. Entonces, según este monito que describe la trayectoria circular y en un punto para t igual t, ¿verdad? En un punto t, aquí está la masa, lleva una velocidad tangencial, tiene una aceleración, tiene una velocidad angular y también va a tener una aceleración angular alfa. Porque podría no tener, porque si omega es constante, alfa es cero. Pero si omega varía, aparece la aceleración, ¿verdad? Que apunta hacia adentro, aceleración centrípeta, y tenemos la aceleración angular, que es, ¿verdad?, radial al sistema. Tiene la posición en la dirección del radio. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Ahí está explicado por qué es velocidad tangencial. Porque siempre es tangente a la trayectoria que lleva la masa. Y va variando el ángulo. Por lo tanto, tenemos velocidad angular. En este caso, la velocidad angular 1 y la velocidad angular 2 son iguales. Porque tiene velocidad constante, ¿verdad? Como la velocidad es igual, la aceleración es cero. Cero. Pero acá hay una definición que se nos agrega, ¿verdad? Definimos todo el saco de cosas que tenemos, ¿verdad? Aquí está definido el ángulo,
la velocidad. Si omega no es constante, aparece alfa y aparece la aceleración. Pero tenemos también aceleración centrífuga y tenemos aceleración tangencial. Porque un cambio de velocidad nos da aceleración tangencial. Un cambio de ángulo nos da aceleración angular. ¿Ya? Pero, como tenemos la masa, esta que está acá, tenemos la masa, dando vueltas con una velocidad, aparece el momentum P, que es un vector, que vale la masa por la velocidad. ¿Ah? Por lo tanto, esta cosa que lleva acá pega fuerte, ¿verdad? Porque yo podría amarrar una piedra y hago una boleadora, doy vuelta con un radio, ¿verdad? Y le pego a alguien. Si quiero pegarle más fuerte, doy vuelta más fuerte, ¿verdad? Entonces, yo tengo un momento de inercia, ¿verdad? Que va a depender de la velocidad y la masa, cuánta destrucción puede generar el momento de inercia. No se olviden que existe una grúa con una bola de fierro negra grande que la balancean, que ya dijimos es equivalente al movimiento circular, ¿verdad? Equivalente, y le pegamos a una muralla y la usamos para demoler edificios, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Una masa muy grande, con un vaivén de una velocidad equivalente circular, generamos un momento de inercia para echar abajo muros. Pero hasta acá se nos acabó la felicidad de lo que miraron los ojos, porque tenemos que buscar ahora el modelo matemático, ¿verdad? El modelo. Aquí nos metemos al mundo científico ahora. Todo lo que vimos, todo lo que miramos, ¿verdad? Tratamos ahora de colocarle números. Recordemos un poco algo. Cuando teníamos, vamos a meter algunas líneas por acá, cuando teníamos un sistema de coordenadas XY, ¿verdad? Teníamos un sistema de coordenadas XY, vamos a colocarlo por acá, por ahora, XY, recién lo vimos, y tenemos la pelotita en un punto, P. No sé todavía si el movimiento circular, no sé, ¿verdad? Dijimos, esto tiene un valor en X y tiene un valor en Y, que nosotros queremos relacionarlo, ¿verdad? Queremos relacionarlo con un ángulo. Tenemos el ángulo, ¿verdad? Este, y tenemos el radio. Entonces nosotros tenemos un radio, ¿verdad? Ese vector R, este que está acá, es un vector que apunta a donde va la partícula, se puede escribir como X, Y, que tiene componente X, componente Y. Bueno, ¿cuál es la componente X? ¿Cuál es la componente X? Este pedazo que está acá. Ese pedazo que está ahí. Esa es la componente X de R. Ese verde es Rx. ¿Cuánto vale? Este es el ángulo, este es la hipotenusa y este es el cateto adyacente. Por lo tanto, Rx vale el valor que tiene el módulo de R. Módulo de R, le vamos a colocar R nomás, para no escribir tanta raya, por el coseno de alfa. ¿Ah? Por el coseno de alfa. Y luego tenemos la componente Y, que es esta. ¿Ah? Esta es la componente Y.
este es R en I, que vale R seno de alfa porque es el lado opuesto al ángulo. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es nuestro ángulo? Como estamos mirando velocidad, ¿tá? El ángulo que dijimos omega era igual al ángulo partido por t. Y acá debería haberle puesto teta yo mejor para llevarlo al mono de al lado. ¿Verdad? Si lo llevamos al mono de arriba, este ángulo es el de posición de R. Teta. ¿Ah? Teta. Y teta, ¿verdad? Partido por t es omega. ¿Verdad? Por lo tanto, si despejo teta, es igual a omega por t. Por lo tanto, acá donde está seno, esto que está aquí, tendría que colocarle RI a manera de ejemplo, es R por el seno teta, pero teta vale omega t. Teta vale omega por t. Pero como es un movimiento acelerado, acá tenemos un teta 1 y esto cambia después a un teta 2, aparece la aceleración, ¿verdad? Y en la ecuación de posición teníamos nosotros x en función del tiempo, era igual a qué cosa? A v0 t más un medio a t cuadrado. Pero esto eran los movimientos de tipo lineales. Pero los movimientos de tipo circulares es, en vez de x, es teta. El cambio de ángulo. En vez de velocidad tangencial, va a ser velocidad angular por tiempo. Pero como hay dos, una hace de inicial y la otra va a ser la aceleración constante que lleva, y dijimos la aceleración angular es alfa por t al cuadrado. Se dan cuenta que la misma ecuación hay correspondencia biunívoca. Solamente estamos cambiando las letras y reflexionando en función cómo se ve en el movimiento que da vuelta. Entonces aquí tendríamos que agregar más, ¿verdad? Más lo que escribí acá arriba, ¿verdad? Más lo que escribí acá arriba, esto que está acá. Pero me fui muy al lado de la hoja y no alcanzo a escribirlo. Pero acá está escrito abajo. ¿Ah? Aquí está escrito abajo. Lo mismo con el coseno. Coseno de x es coseno del ángulo teta, pero teta vale omega t, y como hay dos omega, hay cambio de velocidad angular, aparece la aceleración angular y ahora la posición del vector en coordenadas dando vuelta, ¿verdad? De un movimiento circular uniforme acelerado, ¿verdad? Tiene esa expresión que está allá arriba, ¿verdad? O esta que está escrita acá. Esa es la ecuación de la variación del ángulo cuando algo da vuelta, cómo varía el ángulo teta, ¿verdad? En el tiempo de algo que está, entre comillas, girando, no importa para qué lado. Donde está cambiando la velocidad, vamos a tener entonces un ángulo 1, un ángulo 2, y aparece nuestra ecuación del movimiento circular uniforme acelerado, o si colocamos un menos acá, retardado, que va parando o que va caminando. Pero no nos olvidemos que como lo escribimos como movimiento circular, nosotros partimos hablando que la pelota P del momento de inercia, que la masa
que lleva la velocidad, ¿verdad?, era igual a ¿qué cosa? Tenemos la velocidad ahora. Podríamos colocar omega. Pero tenemos que buscar la relación de V con omega. ¿Ya? Omega es V partido por R. ¿Ya? Porque V vale omega por R. Porque la velocidad angular multiplicada por el valor del radio me da la velocidad tangencial. ¿Ya? Entonces, colocamos posición parte de un X0, ¿verdad? Después aumenta. Esta es la nueva posición. Ya lo calculamos. Esta es la nueva posición. La nueva posición de X. Y esta es la nueva posición de Y. Entonces tenemos posición en X, que esto es un número, en X, y esto es un número en Y, la posición. Cuidadito entonces con ir a equivocarse. Tienen que anotarlo allí en el cuaderno de apuntes, cosa sagrada, porque difícilmente uno se puede aprender esto de memoria. ¿Ya? Difícilmente. Entonces, bien anotadito en el cuaderno. Aquí tenemos otro movimiento. ¿Ya? Lo que acabamos de decir. Y podemos ahora buscar el ómega. Como hay una velocidad angular, si me están siguiendo, tenemos la velocidad angular. ¿Ya? Tenemos la velocidad angular que parte de una ventaja. Vamos a suponer que partió de acá y llevaba una velocidad angular constante de aquí hasta allá, omega 1. Y de aquí para acá cambió a un omega inicial, y de aquí para allá cambió a un omega final. Por lo tanto, tenemos acá un omega 1 y acá tenemos un omega 2 en términos de velocidad. Y como va cambiando, no nos olvidemos que transcurre un tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, hay una aceleración. Si hay omega, dijimos, apenas aparecen dos omega o dos B, tenemos aceleración. Acá hay aceleración angular. Y nosotros sabemos que la velocidad angular final es la velocidad angular inicial, esta que está acá, esta, más la aceleración angular por el tiempo. Esta es una formulita que hay que aprendérsela, y eso es cómo se está moviendo lo que estamos viendo allí. ¿Bien? ¿Cómo se está moviendo? Y allí definen la aceleración angular que dijimos alfa, ¿verdad? Borremos la rayita y cambiamos. Y también tiene la velocidad tangencial, que la podemos relacionar con la anterior, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dijimos recién? Si esto es como una película, parece. La vamos a colocar en el Netflix. Dijimos recién que omega final era omega inicial más la aceleración angular por el tiempo. Pero además habíamos dicho que, ¿qué cosa? Que la velocidad era omega por R. Por lo tanto, la ecuación de omega, si la multiplicamos, ¿verdad?, por R, se transforma, la voy a colocar mayúscula, o se transforma, ¿verdad?, en velocidad. ¿Verdad? En velocidad, ahí está. Por lo tanto, si multiplicamos por R, queda omega por R,
que sería ahora la velocidad inicial 0, y esta sería alfa por R, va a ser la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, podemos pasarnos de una a la otra usando simplemente la expresión de igualdad entre omega y R. Y como hay cambio de omega y de R, evidentemente está alfa. Porque si no hay cambio de omega, no hay alfa, porque eso sería 0. Pero como tenemos cambio de omega, tenemos alfa, que le llamamos, ¿verdad?, la diferencia entre las velocidades angulares. Allí está la aceleración angular, les dejé escritito, ¿verdad?, para efecto de que entiendan lo que recién rayé. ¿Qué tienen que entender? Lo que recién rayé, ¿verdad?, es que cuando hay un omega 0 y un omega final, aparece, ¿verdad?, esta flecha redonda que está acá, que es la aceleración angular, porque va cambiando, se apura, se demora, ¿verdad? Tenemos omega distintos. Por ejemplo, la velocidad angular del minutero del reloj con el segundero son distintas. Si no, miren el reloj nomás, ¿quién se mueve más rápido? Y la del horario es mucho más lenta todavía, pero son aceleraciones angulares, porque hay cambio. ¿Verdad? Hay cambio. Y aquí puse otro monito para dejárselo escrito. Aquí partió. Aquí tenemos un omega 1. ¿Verdad? Ahí está girando y se apura, se detiene, se apura, se detiene. Entonces tenemos una velocidad angular inicial y tenemos una, en este punto, cuando va pasando la masita, tenemos una velocidad angular 2, y acá al 1 le pusieron, a esta le pusieron 0 y a esta le pusieron 1. Le vamos a colocar para que cuando estudien no se pierdan. ¿Ah? Entonces tenemos la velocidad angular 1. Entonces 1 menos 0 partido por T1, T0, acá está pasando en el tiempo 1 y esto había partido en el tiempo 0 cuando miramos el reloj, le dimos la partida, ¿verdad? Y acá tenemos, este es la aceleración angular alfa, que multiplicado por R me da la aceleración tangencial. ¿Tá? Tangencial. Y acá está más bonito todavía, ¿verdad? Porque aquí está la relación entre aceleración, velocidad tangencial, pero nuevo aparece una aceleración centrífuga, que es distinta a la aceleración tangencial. ¿Ya? Distinta. Ahí está la aceleración tangencial y aquí está la aceleración centrífuga, que la formulita, mírenla, es distinta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro monito, tenemos la aceleración tangencial, esta aceleración tangencial, y esta es la aceleración centrípeta, ¿verdad? Centrípeta. Centrípeta, esta que está allí, que tienen cambio, ¿verdad? Cambio en la formulación. Cambio en la fórmula. Cambió. ¿Está bien? Cambió.
Borremos. Y esto, ¿verdad? Que cambia, ahí está que va cambiando. Porque como la velocidad cambia y para, por lo tanto frena, hay velocidad inicial, velocidad final, velocidad angular, y allí está la aceleración que ataja. Acuérdense ustedes una ecuacioncita que la voy a escribir acá al lado. Sencillita, simple, mononita, bonita. ¿Ya? Mírenla. F, la fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Eso es Newton, ¿verdad? Eso es Newton. Y acá en este monito, si este es una masa, hagan la prueba ustedes. Pesquen una piedra, amárrenla en una pita. Si ustedes cortan la pita, la masa se va, ¿verdad? Por lo tanto, la pita está soportando una fuerza. Está soportando una fuerza que tira hacia adentro. Una fuerza que tira hacia adentro, ¿verdad? Porque si no, la masa se va, se pierde, la tiramos, se va. Entonces, esta fuerza, como conocemos la masa, esa aceleración que equivale a la fuerza centrípeta para sujetar la piedra partido por el valor de la masa, se llama aceleración centrípeta. Es la que sujeta que la masa no se nos vaya. Es como sujetar la luna que no se arranque de la órbita de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, esa aceleración que da vuelta, ¿verdad? Y que está atajando la pita para que la masita que está dando vuelta no se vaya, se llama aceleración centrípeta. Como esa aceleración centrípeta se puede comparar, ¿verdad?, con algo que está dando vueltas, si ustedes amarran la masa que va ahí, pero como está transcurriendo el tiempo, es este movimiento. Y este movimiento tiene un periodo. ¿Qué es lo que es el periodo? Dijimos, una vuelta partido por el tiempo, ¿verdad? Una vuelta partido por el tiempo, por lo tanto es 2pi partido por t. Pero si lo cambiamos por la frecuencia, tenemos esta nueva expresión para el periodo. Porque omega es, ¿verdad? Podemos despejar el tiempo, que es teta partido por t, ¿verdad? Omega partido por t. Entonces aquí nos queda, ¿está bien?, las ecuaciones para el periodo que está dando vuelta. Y cuando está dando vuelta, nosotros podemos asociar todo este coso al giro que está dando. Y el giro que está dando, ¿verdad? Dijimos periodo, es una vuelta, ¿verdad? Periodo es el tiempo que dura una vuelta. Y eso es 2pi, ¿verdad? R es la vuelta, 2pi r partido por t, y eso nos va a dar a nosotros omega, y cuando hay cambio, ¿verdad?, en la aceleración, aparece nuestro amigo alfa. Entonces, estamos dando vuelta a algo que equivale a un momento, ¿verdad?, que tenemos un periodo que equivale a el tiempo que demora una vuelta. El tiempo que demora una vuelta. Eso es el periodo. Periodo es el tiempo de una vuelta. Mientras que la frecuencia es el tiempo, ¿verdad? Es el tiempo que duran n vueltas.
número de vueltas partido por el tiempo. Esa es la frecuencia, ¿verdad? Mientras que el periodo es tiempo, la frecuencia es número de vueltas partido por unidad de tiempo, y dijimos que esto es radianes partido por segundo en las unidades internacionales, y en las unidades de tipo técnico son RPM, revoluciones por minuto, número de vueltas por minuto, no por segundo, ¿ya? Pero se dan cuenta ustedes que el movimiento circular se puede asociar a un movimiento sinusoidal, donde tenemos, ¿verdad? Tenemos una amplitud, ¿verdad? Tenemos una amplitud que está definida, la amplitud, que en algunos casos positiva, en otros casos negativa, depende del tiempo, en ese tipo de ecuación. Otra expresión. Y, mis queridos amigos, tengo que decirles que pasen un bonito fin de semana y pueden colocar en la almohada, encima de la almohada, ¿verdad? Así pueden aprender a lo mejor por osmosis inversa o reversa los problemitas que hay dentro del texto de física o en el de física universitaria. Les doy las gracias por su asistencia y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, profe, ¿Qué les igualmente. pareció lo que les tenía para el día de hoy? Muchas gracias, profe. Está bueno. Gracias, estuvo interesante. Que Gracias, les profe. vaya muy lindo. ¿Ya? Igual a Vale, ustedes. gracias. Gracias a ustedes igual. Y cuídense. Cuídese, Igual profe. usted. Buen fin de semana.